No van a creer lo que me acabo de enterar sobre Halil Ibrahim y Esla. Esto es una bomba. Secreto revelado, señores. La verdad detrás de su historia de amor, y créanme, es mucho más intensa de lo que imaginábamos. Mucha gente pensaba que lo de ellos era un rollo pasajero, ¿verdad? Que se conocieron, se gustaron y listo. Pero no. Esto tiene más tela que cortar. Resulta que según fuentes súper cercanas, la cosa entre Halil y Esla no empezó como una simple atracción. No. Esto venía de mucho antes. Se conocían de la vida, de esos círculos donde todos terminan coincidiendo en Turquía, y la tensión, la tensión era palpable. Imagínense la escena. Dos personas que se respetan, que se admiran profesionalmente, pero con esa chispa que uno no puede ignorar. Dicen que hubo momentos clave, miradas que lo decían todo, conversaciones que se alargaban más de lo normal. Y lo más interesante es que parece que ninguno de los dos quería dar el primer paso por miedo a arruinar lo que tenían. ¡Qué complicado! Para ser honestos, me parece superhumano. A veces uno tiene tanto miedo a perder una amistad o una buena relación profesional que se contiene. Pero claro, cuando la atracción es tan fuerte como parece que era la de ellos, eso no puede durar para siempre. La presión, las oportunidades y algo tenía que pasar. Y lo que yo creo que está pasando ahora es que finalmente se atrevieron. Después de tanto tiempo de quererse secretamente o con una conexión que no se atrevían a admitir del todo, boom. Decidieron apostar por lo suyo. Muchos dicen que esto es solo un capricho, que la fama y todo eso influye, pero yo sospecho que va más allá. Hay miradas en las fotos, hay gestos que no se pueden fingir. La complicidad que se les ve ahora, aunque sea en apariciones públicas, es diferente. Piensen en ello. Halil Ibrahim, que siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, de repente muestra esta faceta tan enamorada. Y Esla, que también es muy profesional, se ve radiante a su lado. No es algo que se construya de la noche a la mañana. Esto tiene que venir de una base sólida, de años de conocerse y de una atracción que se fue cocinando a fuego lento. Lo que me fascina de esta historia es que rompe un poco el molde. No es el típico me enamoré de mi compañero de set. Esto es algo que probablemente venía gestándose en sus vidas mucho antes de que los viéramos juntos en pantalla o en eventos. Es como si hubieran estado esperando el momento perfecto, o simplemente el momento en que ya no pudieran aguantar más. Y a ver, que no es fácil mantener una relación así, con las cámaras encima, con la gente opinando de todo. Pero si realmente se quieren, si esta historia es tan profunda como parece, entonces tienen todas las de ganar. Me da la impresión de que están en esa fase en la que todo es nuevo, emocionante y, sobre todo, auténtico. Pero bueno, ahí va la pregunta del millón. ¿Creéis que esto es una relación para durar, algo que ha sido construido a lo largo del tiempo y ahora finalmente florece, o pensáis que es el típico romance de famosos que se apaga tan rápido como llegó? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, quiero saber qué pensáis.